Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Arena Lobo Remolina, cursante de psicología. Hoy vamos a hablar sobre el cerebro, sobre sus partes y sobre el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Como sistema nervioso central, en su definición breve, es el centro de comando del organismo. Es una parte del sistema nervioso cuya función es analizar e integrar información del medio interno y externo, para así generar una respuesta coordinada a la información recibida. En cuanto a sus estructuras principales, está conformado por el encéfalo, ubicado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Su función principal: recibir información sensorial, procesar la información que recibe, en este caso la integración, responder con la salida del motor. Sus relaciones con otros componentes: se comunica con el resto del cuerpo mediante el sistema nervioso periférico. El SNP somático ejecuta movimientos voluntarios, mientras que el SNP autónomo, simpático-parasimpático, regula funciones involuntarias, como el ritmo cardíaco, la digestión, esto para mantener el equilibrio interno. En cuanto al sistema nervioso periférico, como definición breve, podemos decir que es una división del sistema nervioso compuesta por todo el tejido neural ubicado fuera de la cavidad craneal y conducto vertebral. Sus estructuras principales son los nervios, haces de fibras nerviosas, los ganglios, que son las acumulaciones de somas neuronales fuera del sistema nervioso central, y los plexos, que son las redes de los nervios. Su función principal es transmitir información sensorial hacia el cerebro y la médula espinal y enviar órdenes motoras desde estos hacia los músculos y las glándulas, permitiendo el movimiento y permitiendo también la percepción. En cuanto a la relación con otros componentes, conecta el sistema nervioso central con los órganos y las extremidades. En este caso hablaremos también del sistema nervioso autónomo. Como definición breve, es una división funcional del sistema nervioso que se encuentra estructuralmente ubicado tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Este se encarga de controlar las glándulas y el músculo liso de todos los órganos internos, vísceras, de manera inconsciente. ¿Ok? En cuanto a sus estructuras principales, su estructura principal se divide en tres ramas: motoras eferentes principales, el sistema simpático, lucha o huida, el sistema parasimpático, el descanso, digestión, y el sistema entérico, el cerebro del intestino. Como función principal, podemos decir, regula las funciones viscerales involuntarias del cuerpo humano, como los latidos del corazón, la digestión, la respiración, la sudoración. Garantiza el mantenimiento de la homeostasis y permite al cuerpo adaptarse a los cambios del entorno. Como relación con otros componentes, podemos decir que el sistema simpático es como una respuesta de lucha a huida, el parasimpático descanso y digestión, y el entérico, red local del tracto digestivo, todos son regulados constantemente por el hipotálamo y el sistema límbico central. El cerebro. Vamos a hablar sobre el cerebro, hemisferios y lóbulos. En cuanto a los hemisferios cerebrales, podemos decir que el hemisferio izquierdo del cerebro es responsable de muchas de nuestras habilidades cognitivas y lingüísticas. El hemisferio derecho, del cerebro, es responsable de nuestra capacidad para percibir, también para comprender el espacio tridimensional, así como de nuestra capacidad para orientarnos en el mundo que nos rodea. Lóbulos centrales, lóbulos cerebrales, perdón. Lóbulo frontal gestiona las funciones ejecutivas como el razonamiento, la planificación, el control de impulsos y los movimientos voluntarios. Lóbulo parietal procesa la información sensorial táctil, la temperatura, el dolor, y ayuda a la orientación
espacial. Lóbulo temporal, podemos decir que regula la memoria, la audición, la comprensión del lenguaje y el reconocimiento facial. Lóbulo occipital, su función principal es el procesamiento e interpretación de la información visual. Los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho están formados por una capa externa de materia gris. Esta sería la corteza. Y una red interna de materia blanca y estructuras profundas. Ambos lados se comunican a través del cuerpo calloso, un puente de fibras nerviosas. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos principales y contiene estructuras internas esenciales. Los lóbulos cerebrales son las principales divisiones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral. El cerebro se divide en 2 hemisferios, cada uno compuesto por 6 lóbulos principales: frontal, parietal, temporal, occipital, ínsula y límbico. ¿Okay? Los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo tienen como función principal integrar y procesar la información sensorial motora y cognitiva, aunque trabajan en un conjunto, conectados por el cuerpo calloso, se dividen. Tareas: el hemisferio izquierdo se especializa en la logística y el lenguaje y el hemisferio derecho en la creatividad y en la percepción espacial. Los lóbulos cerebrales dividen corteza cerebral en 4 áreas principales cada una, con tareas especiales o especializadas. El lóbulo frontal controla el razonamiento del movimiento. El parietal procesa el tacto y la orientación. El temporal gestiona la memoria y la audición. Y el occipital interpreta la visión. Los hemisferios cerebrales se conectan con estructuras subcorticales, como el tálamo, los ganglios basales y el sistema límbico, para integrar de esta manera las funciones sensitivas, motoras y cognitivas. Los lóbulos cerebrales no trabajan aislados, sino que operan como una red integrada. La corteza cerebral y sus capas, podemos decir que hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quien gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. En cuanto a las capas, tenemos la capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. La capa granular externa es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Es la capa granular externa. En cuanto a la capa piramidal externa, extrema recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. Como quinto, capa piramidal interna o capa ganglionar, ¿verdad? Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales del medio y de gran tamaño. Sexta capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza y tálamo y a los núcleos estriados. La corteza cerebral es la capa externa de materia gris del cerebro. Se organiza en 2 hemisferios divididos en 4 lóbulos principales: frontal, parietal, temporal y occipital. Su superficie presenta pliegues llamados circunvoluciones, separados por surcos para aumentar el área de superficie. La función principal de la corteza cerebral es integrar y procesar la información sensorial y motora, actuando como el centro de mando para las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la conciencia. La corteza cerebral se conecta bidireccionalmente con el tálamo, la estación de relevo de los sentidos, los ganglios basales, control motor, el sistema límbico. Tiene que ver mucho con el tema emocional.
Estos circuitos subcorticales filtran estímulos, modulan la intensidad de la respuesta y transmiten información. Sustancia blanca y fibras y conexiones corticales subcorticales. La sustancia blanca forma la red de cableado del cerebro compuesta por axones mielinizados que conectan distintas áreas. En este caso, permite la comunicación rápida entre la corteza gris, entre la corteza cerebral, que es la sustancia gris, y las estructuras profundas, que son las subcorticales. Las fibras cerebrales o tractos de sustancia blanca son haces de axones que comunican distintas áreas del cerebro. Las conexiones corticales son las vías de comunicación nerviosa que unen distintas áreas de la corteza cerebral, permitiendo de esta manera integrar información compleja como tal. La cápsula interna es una estructura de sustancia blanca del cerebro. Se localiza en la parte inferomedial de cada hemisferio cerebral. Más específicamente se sitúa literalmente en el tálamo y el núcleo caudado, y medialmente al núcleo lenticular. La cápsula interna se puede dividir en varias partes: brazo anterior, rodilla, brazo posterior, segmento retrolenticular y segmento sublenticular. Su función principal es las conexiones entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales, el tronco encefálico y la médula espinal. La capa interna del cerebro actúa como un puente de conexión entre la corteza cerebral y las estructuras inferiores, como el tronco encefálico, la médula espinal, separando además estructuras claves de los ganglios basales y del diencéfalo. Muchísimas gracias.